Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de enseñar sobre Sin Temor como veinteañero. Por favor, tomen sus Biblias y vayan al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6. A los 20 años, la vida puede ser nueva y emocionante. Puede parecer que sus metas y deseos están más cerca que nunca. Como veinteañeros, Amanda y yo nos graduamos de la universidad. Comenzamos nuestras carreras, nos casamos, buscamos nuestra primera casa, completamos el entrenamiento de The Way Core y luego comenzamos a buscar trabajo y casa de nuevo cuando tomamos nuestra primera asignación como ministro de The Way Core en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas de nuestras decisiones resultaron como esperábamos, pero algunas dieron giros inesperados. Podemos ser tentados a temer en la vida cuando surge algo inesperado o cuando sentimos presión para comenzar a tomar las decisiones más importantes de la vida. A medida que atravesaba esta etapa de la vida, me hice muchas preguntas. Y tal vez usted también lo ha hecho. ¿Seguiré estudiando? Quizá en una universidad o una escuela de educación técnica. ¿Qué tipo de trabajo quiero? ¿Me casaré? ¿Con quién me casaré? ¿Formaremos una familia? A medida que comenzamos a avanzar para tomar una decisión, puede parecer que las circunstancias están en contra nuestra, o que es posible que no obtengamos los resultados que deseamos. Las decisiones importantes a las que podemos enfrentarnos como veinteañeros con tantas incógnitas pueden resultar abrumadoras. Y si no controlamos esos sentimientos abrumadores, esto puede incluso conducir al miedo. Pero hay una solución. Veremos que formar hábitos diarios de hacer la palabra es un fundamento para vivir sin temor. 3 hábitos específicos que nos han ayudado a vivir sin temor son la claridad, el convencimiento y confesar el resultado deseado. Las 3 C: claridad, convencimiento y confesión. Podemos desarrollar el formar hábitos en cualquier etapa de la vida. Echemos un vistazo a la primera C y consideremos la claridad. Diferentes decisiones pueden dar lugar a muchos distintos resultados posibles, por lo que queremos es tener claridad en cuanto a qué es lo que estamos creyendo. Quizá está preguntándose, ¿ser claros en cuanto a qué? Antes de tomar cualquier decisión, lo primero que queremos tener claro siempre es que buscamos primeramente a Dios, independientemente de lo que pase. Estamos aquí en el capítulo 6 de Mateo. En el versículo 33 vemos que Jesucristo está enseñando a las multitudes. Leamos Mateo 6:33. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente significa primeramente. Siendo un veinteañero, viví una época en la que me dediqué bastante a buscar cosas. Quería encontrar a la persona correcta para casarme, quería encontrar la carrera correcta, quería encontrar la universidad correcta, incluso quería encontrar a los amigos correctos. Pero no fue hasta que comencé a aprender la palabra de Dios, comencé a asistir a las comuniones de casa de nuestro ministerio, e hice que esas fueran prioridad en mi vida, que entonces obtuve todas esas otras cosas que estaba buscando. Puse a Dios y su palabra en primer lugar en mi vida, como dice Mateo 6:33. Y antes de darme cuenta, estaba comprometido con la mujer correcta y piadosa. Conseguí la mejor carrera para mí y encontré el mejor grupo de amigos, que también estaban asistiendo a la comunión de casa. Fui claro.
haciendo que mis metas y deseos se alinearan con las prioridades bíblicas. Y todas las demás bendiciones continuaron fluyendo. Continuemos en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, un momento. Parece haber una contradicción aquí. ¿No se afane por el día de mañana? Pensé que nuestro objetivo era tener claras nuestras prioridades y la planificación. La planificación requiere pensamiento, pero este versículo dice, no os afanéis. Aquí tenemos una figura de dicción. Cuando la Escritura dice aquí, no os afanéis, significa no estar llenos de preocupación por el mañana, no tener ansiedad por ningún día futuro. Buscamos a Dios primeros y nos negamos a afanarnos o a estar preocupados por el día de mañana. Dios ya conoce los deseos de nuestros corazones y está listo para dárnoslos cuando estos se alineen con su palabra. No estamos preocupados por el mañana, pero estamos claros lo que estamos creyendo. Así que tengamos claridad. Por favor, vayan al Salmo 37. Salmo 37. Cuando estamos en la modalidad de toma de decisiones o en los momentos en los que podríamos ser tentados a pensar, ¿qué voy a hacer en la vida? Podemos tomar una pausa y orar. Tomarnos un tiempo para pensar, ¿qué es realmente lo que estoy creyendo lograr? Estamos en el Salmo 37, comenzaremos en el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Tal como compartió Adam, queremos tener claro lo que estamos creyendo. Y lo primero que podemos tener claro es que queremos hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Queremos hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Como dice en el Salmo 37, confiamos en el Señor, nos deleitamos en Él y encomendamos nuestros caminos a Él. Confíe, deleítese y encomiende. Estos son hábitos diarios que podemos tomar y edificar que pueden ayudarnos a buscar a Dios primero. Los resultados que siguen son que nos apacentarán de la verdad. Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón y Dios hará. En cuanto más leemos de la palabra de Dios, más podemos ver que sus principios y promesas son nuestras guías para la toma de decisiones. Son guías. Ahora, no podemos simplemente abrir nuestra Biblia y decir, bueno, Ruth se casó con Boaz, así que eso significa que tengo que casarme con... No. La Biblia no nos dice con quién casarnos. ¿Qué trabajo podríamos elegir? ¿O qué estudiar en la escuela? Pero a medida que pasamos tiempo en la palabra de Dios, se nos aclara lo que su palabra dice que está disponible para creer. ¿Y qué acciones tomar para que se convierta en realidad? Cuando consideramos las decisiones que estamos pensando tomar a los 20 años, podríamos hacernos preguntas como, ¿las decisiones que estoy tomando con respecto a mi estilo de vida me ayudarán a ser más como Cristo? ¿O pasar tiempo con esta persona me ayuda en mi andar con Dios? Este tipo de preguntas nos ayudarán a tener claro qué es lo que estamos creyendo a medida que nuestros planes se alinean con la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos claridad, sabemos por lo que estamos creyendo. Tal vez sea una universidad a la que nos gustaría asistir,
un estado al que queremos mudarnos, tal vez sea un trabajo que nos gustaría solicitar. Sea lo que sea, desarrollamos una imagen mental clara de ello. Una vez que tenemos claro lo que estamos creyendo, nos mantenemos convencidos. Esta es la segunda C que examinaremos, convencidos. Estamos convencidos de que Dios hará que los deseos de nuestro corazón se conviertan en realidad. Y podemos tener la confianza de que Dios no nos negará lo bueno. A veces, Dios suple nuestra necesidad o nos da el deseo de nuestro corazón de una manera muy diferente de lo que esperábamos. Y eso está bien. Dice en el capítulo 55 de Isaías que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Podemos estar seguros de que con Dios siempre será mejor que con las ideas que se nos ocurran a nosotros por nuestra cuenta. Así es. Hablando de nuestras propias ideas, por favor vayan a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Pienso frecuentemente en Abraham, que fue un hombre que tuvo que permanecer convencido de la promesa de Dios. Abraham era un hombre que fue llamado amigo de Dios 3 veces en la palabra. La gran nación de Israel descendió de su linaje. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Dios le dijo a Abraham que mirara hacia el cielo y dijera si podía contar las estrellas en el cielo. Y el Señor dijo que así sería su descendencia. ¡Qué promesa tan increíble! Porque para el ojo humano las estrellas son innumerables. Esta promesa no se cumplió de inmediato. Y no sucedió sin que Abraham intentara hacerla realidad por sí mismo. Y es por eso que me puedo identificar tan fácilmente con este relato. Sé que he estado en la misma situación de Abraham cuando he intentado hacer que las cosas sucedan para Dios, pero he intentado hacerlo a mi manera y resolverla por mí misma. Una declaración poderosa acerca de este relato se encuentra en Romanos. Estamos en el capítulo 4. Comenzaremos a leer en el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe o creencia, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Abraham creyó y estaba convencido. Tenía una absoluta confianza de que la promesa de Dios se cumpliría, lo que hizo posible que Dios obrara en una circunstancia aparentemente imposible. Recibió la promesa cuando se convenció plenamente a sí mismo y ya no estaba tratando de hacer que la promesa se cumpliera por sus propios medios. Al igual que Abraham, queremos llegar a estar plenamente convencidos y seguros de las promesas de Dios. Dios nos dice que la convicción es necesaria para que lo que creemos suceda. Y esto lo veremos en Santiago. Por favor, vayan al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Comenzaremos en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el versículo 6, donde dice, pero pida con fe, esta fe puede entenderse mejor como creencia. Nosotros creemos, es lo que hacemos. Llegamos a estar convencidos de lo que estamos creyendo, por ese resultado positivo a pesar de los obstáculos. No dejamos que nuestros pensamientos titubeen, arrastrados como una ola del mar, agitada por el viento. No permitimos que el temor de un resultado negativo nos impida creer en la palabra de Dios. Estamos convencidos, no de doble ánimo. ¿Cuál es un hábito diario que podemos desarrollar para mantenernos convencidos? Podemos dirigir nuestra mente a la palabra de Dios, más específicamente a una promesa. ¿Cuál es un versículo del que usted llegará a estar convencido creyendo verlo convertirse en realidad? Una promesa que he reclamado como veinteañera y que creo todos los días es que la bondad de Dios se hará realidad. Es el Salmo 84:11. El versículo dice, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará o negará el bien. Esta promesa me ha ayudado a eliminar el miedo y me ha ayudado a convencerme de que lo mejor de Dios se hará realidad. Dios promete que no me negará su bien. A medida que he creído para muchos eventos claves de la vida, he mantenido esta promesa enfrente de mis ojos. Cuando he sido tentada a estar nerviosa y tengo una hoja de papel, lo escribo en una hoja de papel. He puesto este versículo como fondo de pantalla en mi teléfono. Mi compañera de cuarto en la universidad sabía lo importante que este versículo era para mí. Y un año para mi cumpleaños pintó un lienzo de un gran sol con los rayos del sol brillando sobre el versículo. Y en la parte inferior del lienzo decía, no quitará el bien, con la referencia del Salmo 84:11 en la parte de abajo. Leer, escribir y recitar este versículo me ha ayudado a convencerme de las promesas de Dios y de que Él hará que se conviertan en realidad en mi vida. Incluso ahora, cuando hablo con Adam sobre cosas que estoy considerando mientras estoy diciendo de corrido mis pensamientos que pueden ponerme nerviosa otra vez, él suele oírme y decir algo como, bueno, lo sé, no quitará el bien a los que andan en integridad. Cada uno de nosotros puede encontrar una promesa que es nuestra para reclamar, como Salmo 84:11. Hay más de 900 promesas en la palabra de Dios. Si le ayuda a recordar un par de versículos, hágalo. Recordar y reclamar las promesas de Dios es un hábito diario que podemos practicar para mantenernos convencidos de lo que Dios hará. Una vez que tenemos claro lo que estamos creyendo y nos convencemos de que sucederá, entonces confesamos el resultado pacientemente. Esperamos el resultado deseado, pero sin una mentalidad de lo quiero o lo necesito ahora mismo. Estamos dispuestos a esperar lo mejor de Dios y continuamos confesando que lo que estamos creyendo se hará realidad, aunque tome algún tiempo. Escribir versículos en tarjetas y colocarlos alrededor de la casa y en nuestros trabajos son excelentes maneras de ayudarnos a mantener nuestra mente en las promesas de Dios. Si le gusta la música, escuche música relativa a Dios. Utilizar los recursos de nuestro ministerio, como el podcast y la revista The Way Magazine, son formas provechosas para ayudarnos a pensar la palabra y confesar el resultado deseado. Después de graduarme de la universidad, tuve que decidir qué tipo de trabajo quería. Fui tentado a dejarme llenar de miedo. Después de todo, mis pensamientos iniciales cuando comencé mi búsqueda de empleo fueron
que tenía que dar el paso correcto, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, conocer a las personas correctas y ganar el salario correcto para que mis necesidades fueran suplidas. Pero no iba a permitir que el miedo influyera en mis decisiones. No iba a creer por conseguir cualquier trabajo, porque si lo creía, entonces cualquier trabajo era exactamente lo que iba a conseguir. Sabía que tenía que aplicar las 3 Cs: claridad, convencimiento y confesión, para avanzar sin miedo. Fui específico sobre lo que estaba buscando en una carrera, el tipo de trabajo, la compensación, el ambiente laboral. Llegué a tener claro lo que creía que sería lo mejor de Dios para mi vida, a medida que avanzaba con las solicitudes y las entrevistas. En la universidad obtuve un título en Administración de la Salud y quería dedicarme a eso en la categoría de recursos humanos. Lo tuve claro, creyendo en una oferta de trabajo como gerente de recursos humanos para un centro de enfermería especializada. Oré y elevé esta situación a Dios. Leí la palabra diariamente, específicamente las escrituras que me ayudaron a desarrollar confianza en Dios. También hablé con Amanda sobre el deseo que tenía por la oportunidad de trabajo específica y ella creyó conmigo. Diariamente hacía todo lo que un creyente puede hacer. Pasaba todo mi tiempo libre buscando ofertas de trabajo y contactando organizaciones. Después de tener claro el trabajo que quería conseguir, apliqué la siguiente C. Me mantuve convencido. Me mantuve convencido a pesar de que otras personas cercanas a mí me dijeron que estaba loco por pensar que podría acceder a un trabajo como ese justo después de terminar la universidad y por el salario por el que estaba creyendo. Tuve en mente una imagen específica de la victoria y apliqué la tercera C. Confesé que conseguiría ese tipo de trabajo. Proseguía hacia esa imagen con creencia, sin duda alguna. Un día recibí un correo electrónico. Hola, Adam. Vi que solicitó el puesto de gerente de recursos humanos en nuestro centro de enfermería especializada. Soy el administrador y tengo amigos que trabajan en las instalaciones donde usted completó su pasantía universitaria. Me han hablado muy bien de usted. ¿Le gustaría venir a una entrevista? Le respondí, sí. Me vestí profesionalmente, llegué temprano y vine lo más preparado posible. Quería mostrarles lo serio que era y quería que el Dios en Cristo en mí resplandeciera. Al final de la entrevista, me ofrecieron el trabajo. Y por un sueldo aún más alto de lo que esperaba. Al tener claro lo que quería que Dios hiciera por mí, llegando a estar convencido de la capacidad de Dios para hacer que eso sucediera, y luego al confesar los resultados mientras tomaba acción diaria, creyendo, vencí el temor y recibí más de lo que estaba creyendo. Esa fue una gran bendición que vimos. Incluso recientemente, en nuestra mudanza a Maine, vimos a Dios obrar otra vez, mientras buscábamos una casa. Poco después de recibir nuestra asignación de ministerio, luego de completar el entrenamiento de The Way Core, comenzamos con nuestra búsqueda de empleo y casa. Específicamente, cuando buscábamos una casa, las dudas de ¿qué va a pasar si? Comenzaron a invadir nuestras mentes. ¿Qué pasa si nos gusta una casa que está disponible ahora, pero no está disponible cuando necesitamos mudarnos? Tuvimos que tener claridad en lo que estábamos creyendo. Tuvimos que estar convencidos y creer que Dios no nos negaría nada bueno. Nos mantuvimos convencidos, confesando que esto se haría realidad. Un día, cuando hacíamos nuestra búsqueda diaria de casa, una casa, como dice en Efesios 3:20, estaba disponible. Ahí estaba.
era mucho más abundantemente de todo lo que pedíamos o entendíamos. Tenía suficiente espacio para una comunión en nuestra casa. Tenía muchos parqueos, lo cual es muy importante si se tiene una comunión en casa. Y tenía pequeños detalles de diseño que realmente bendijeron mi alma. Cuando hablamos con la dueña de la casa, al principio ella parecía estar preocupada. En ese momento tendríamos que alquilar la casa sin comprobante de ingresos, porque en ese momento acabábamos de terminar 2 años del entrenamiento de liderazgo de nuestro ministerio. Después de hablar varias veces por teléfono, la propietaria se mostró positiva y abierta a que la alquiláramos, pero había un inconveniente. Habría gastos adicionales que pondrían el alquiler por encima de nuestro presupuesto mensual. Así que dijimos que no y seguimos buscando. Buscamos casas a diario y solicitamos alquilar muchas casas más y recibimos muchas negativas. Y nuestra fecha de mudanza se acercaba rápidamente. Nosotros seguíamos convencidos de las promesas de Dios y clamamos promesas juntos. Versículos como el Salmo 84:11 y Romanos 4:20 y 21. Y sabíamos que Dios haría que lo mejor sucediera. Continuamos haciendo nuestra búsqueda diaria de casa. Un día vi nuestra casa, la casa de Efesios 3:20, que todavía estaba disponible para alquilar. Llevaba más de 40 días listadas en línea. Un día pensé, si la casa todavía está disponible mañana, quizá vuelva a llamar a la dueña y negociar el precio. No lo podía creer, porque al día siguiente la dueña me llamó. Hola, Amanda. Estamos planeando volver a ofrecer la casa a una tarifa más baja. ¿Estarían interesados en rentarla? Hablamos con muchas personas sobre el alquiler de la casa, pero nadie más nos ha parecido tan amables y amorosos como ustedes. ¿Les gustaría alquilar la casa? Dijimos, sí. Esta casa ha sido una gran bendición para nosotros. Y Dios ha continuado mostrándonos todos los días que estamos exactamente donde Él necesita que estemos para ayudar a mover su palabra sobre el mundo. A medida que avanzamos en cada etapa de la vida, nos enfrentamos a nuevas decisiones y a veces a nuevos desafíos. Pero nunca deberíamos tener miedo de tomar esas decisiones o enfrentar esos desafíos. Con Dios podemos vivir sin temor de acuerdo a lo que Él dice que hará en su palabra. Formar hábitos diarios de hacer la palabra es un fundamento para vivir sin temor. Los hábitos de tener claridad, de estar convencidos y confesar el resultado deseado son pasos diarios que tomamos para ver lo mejor de Dios en nuestras decisiones. Formemos estos hábitos diarios y vivamos cada nueva etapa de la vida sin temor. Dios les bendiga.